Bueno, hola, donde quieran que estén, a la hora que sea que usted esté viendo esto, bienvenidos a Gemavit Podcast. Este segundo capítulo que se llama Pensando en Voz Alta, va a estar la sensación del bloque. Hoy estoy con Kevin. Y si usted es una de las personas que no quiere escuchar barrabasadas, imprudencias, si es religioso o religiosa y no le gusta ese tipo de contenido, por favor, Lo invitamos a ver el boletín de consumidor o en lo más extremo, el minuto de Dios. Entonces, no siendo más, iniciamos. el minuto de Dios es todos los días, ¿no? Bueno, fuera de chiste, yo creo que vamos a hablar de algo que pasa con los hombres y es dónde quedan los hombres emocionalmente. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Hombre sí es gente? ¿Hombre no es gente? Hoy en día hay muchas personas y sobre todo mujeres que hablan de que el hombre no es Ah, gente. sí, eso es verdad. Pero pues yo considero que ya el tema de el hombre no es gente viene de muchos comportamientos o conductas que se van aprendiendo a lo largo pues de la crianza, del crecimiento de un niño, ¿sí? De un hombre desde que es niño y que ya socialmente pues no va a tener una o bueno, no va a tener como un acercamiento tan fácil hacia otra persona, ¿sí me voy a entender? Entonces, siento que son conductas aprendidas que no, socialmente no son bien tomadas y ya, pues no sé por dónde empezamos. Pues bueno, yo creo que si algo importante es que para empezar a hablar de ser hombre, yo creo que tenemos que hacer la retrospectiva hasta el punto de cuando uno es niño, ¿no? Porque uno llega, entonces, uno nace ya siendo varón, áspero, pero de repente digamos como que es el niño, pero entonces o no le habla así el niño o el famoso como de, ¿por qué está llorando? Usted no llore, usted es un hombre. Digamos que esas imposiciones hacen de cierta manera, primero construyen como el carácter de un hombre dentro del hogar, ¿no? Que es algo importante partiendo del hecho de si el hogar tiene un padre o no. Entonces, eso influye mucho en lo que el hombre va a hacer en adelante. La figura paterna es esencial en un hogar, pero entonces el tema radica en cómo el padre también va a crear ese hijo o cómo la madre que le corresponde también ser mamá y papá le va a dar el lugar a ese varón. Sí, total. Yo creo que el hecho de la crianza que se tiene, pues por lo menos lo hablo desde mi experiencia, es que muchas veces creemos que tenemos que poder con todo, ¿sí? Digamos que es una responsabilidad que tal vez nosotros, o bueno, pues en mi caso yo crecí sin un padre. Por dos. Saludos, papá. Mi papá se fue como cuando yo tenía 2 años de edad. Y pues hubo muchas cosas que a medida que yo iba creciendo, pues simplemente yo iba aprendiendo ya sea de mis compañeros del colegio o de conductas que tenían personas cercanas a mi familia, pues en cuanto a tema de hombres. Pero nunca supe qué fue que me enseñaran a afeitar, nunca supe qué fue que, qué sé yo, me enseñaran a ligar con una chica, que me enseñaran acerca de temas sexuales y demás. Sino pues todo fue básicamente como de papito, vaya para allá. A pesar de que tuve quizás como una madre muy enfocada, desde muy pequeño pues me incentivó como hacia los caminos de Dios y demás. Hubo muchos vacíos en mí que considero que se crearon a raíz de esa falta de paternidad. Y pues obviamente a raíz de esa falta de paternidad, pues creo que hay muchas, ¿cómo decirlo? Como muchos vacíos. Circunstancias, sí. Sí, hay muchos vacíos en diferentes áreas que deberían mitigarse, obviamente, a diferencia de tener o crecer con un padre, ¿ya? Pues siento yo que en parte el hecho de ese dicho o esa frase de el hombre no es gente, viene mucho de eso, de una falta de carácter brindada por un padre desde un inicio. Entonces, Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que si algo importante es que, por ejemplo, digamos, de la transición como de uno de niño ya a la adolescencia y eso, que uno de hombre, si usted es mamá, tenga en cuenta que su hijo, si usted tiene un varón de 2 años en adelante, su hijo va a crecer, su hijo va a tener cambios físicos, hormonales, temperamentales, muchos aspectos. Y cuando, digamos, uno va con un papá, uno dice, papá, tengo tal duda, ¿cómo me afeito? ¿Cómo es la vuelta? ¿Mm? Pero cuando uno va solo, pues digamos que uno dice, pues nada, aprendiendo y haciendo porque no hay de otra. Y eso digamos que influye mucho
en el hombre que debe hacer al hombre que le toca hacer, ¿no? Entonces, es como, bueno, no, es que usted es el varón de la casa, listo, bien, pero ¿y qué es ser el varón de la casa? Porque, digamos, por ejemplo, yo Sí, también, total. yo fui criado, mi mamá, mi hermana, mis tías, mis primas, hola, pero es el hecho, Mamá, estoy hola, mamá, triunfando. soy famoso, pero es más el hecho de que, por ejemplo, yo vine a darme cuenta que yo era el hombre de la casa tarde, como a los Como a los 20, 30. como a los 30, como a los Tiene 22, 30. como a los 22, Ah, no, a mí todavía me faltan 5 años. como a los 22, porque yo decía como una situación en la que yo decía, no, me toca ponerme de frente y quedarme en la casa y como plantar defensa con mi hermana, una situación por allá, un viejo X. Entonces yo decía como, no, o sea, me toca quedarme y yo decía, parce, o sea, cualquier cosa, yo ya estoy al frente. Sí. Pero entonces es como como el choque de decir, uy, soy el hombre de la casa. Pero uno ya como que cuando uno asume ese rol, uno empieza a tomar en cuenta las posibilidades las posibilidades no, ni siquiera, como las realidades que uno ya tiene que abordar. Sí, total. El hecho de que, un ejemplo, tú digas como, mi mamá está enferma, mi novia está enferma, mi hermana está enferma, algo tan sencillo, parece como, hay que poner una puntilla en la casa. Ujú. Entonces ya uno de hombre es Papi, como, resuelva. papi resuelva, sí, Ajá. entonces uno ahí. Entonces yo creo que esa transición de hombre, la gente por lo general no la ve porque dice como, no, pues el hombre resuelve. Y dejan como ese vacío emocional, porque nosotros los hombres sí sentimos así, no parezca. Dejan ese vacío emocional como muy de lado por las imposiciones sociales. Entonces uno queda como, bueno, sí, pero dónde queda, digamos, lo que siento? ¿En qué aspecto se aborda, no sé, mis necesidades emocionales? Sí, Porque los total. hombres también sentimos, ya lo he dicho. Pero entonces, no sé, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué? Bueno, pues yo creo que sí, el hecho de uno empezar a afrontar la realidad de ser el hombre proveedor, ser el hombre protector, ser el hombre que ayude emocionalmente, ya sea a su pareja o a su familia, ¿sí? Genera una presión, ¿sí? Creo que esa presión se genera es por eso mismo, porque no sabemos cómo afrontar eso. O sea, no hay un manual que nos diga como, mira, tú tienes que hacer esto, de esta forma, para poder ser un hombre como debería ser, según pues un estereotipo o según tu realidad, básicamente, ¿sí? Pero ya, pues yo creo que ahí nosotros tenemos que ir a la palabra. Y yo siento que el hecho de... lo hablo pues por mí, ¿no? En mi caso, como mencioné anteriormente, yo como crecí sin un padre, ya mi mamá se encargó, fue como de criarme bajo lineamientos cristianos y demás, a pesar de que crecí con muchas burbujas religiosas y demás, mm, sirvió en el sentido de que me mostró a Dios, ¿sí? La persona que me evangelizó a mí básicamente fue mi mamá. Mm, y básicamente lo que ella hizo fue mostrarme a un padre, ¿sí? Mostrarme a alguien que me mostraría o me definiría, daría mi identidad y asimismo me ayudaría para poder avanzar en las diferentes situaciones que pues iba transcurriendo en su momento. Entonces ya, yo era un pelado súper tímido en el colegio, súper tímido, o sea, el Kevin que quizás ahorita tú conoces, que es espontáneo, que le gusta reír, que le gusta hablar y demás, no existía hasta más o menos cuando yo estaba aquí en grado séptimo, octavo de, sí, inclusive antes. Y era a raíz de eso, men, a mí me daba pena hablarle a una mujer, hablarle a la profe, como profe, por eso era muy juicioso académicamente, Ok, entonces siempre cumplía con tareas y demás, sí. porque temía a que la profesora me hablara o me dijera algo. Entonces yo, no, parce, yo prefiero evitarme cosas. Entonces siempre fui muy nerdo, muy juicioso académicamente, pero en sí para evitarme ese tipo de cosas. Entonces siento que es duro afrontar la realidad cuando no se tiene una guía. Cuando no se tiene una guía. Pero cuando tenemos una guía y nuestra guía pues obviamente es la palabra, es Dios, Sí, total. considero que es mucho más fácil afrontar cada una de las situaciones para las cuales no estuvimos preparados en un inicio. Sí, digamos que hay un aspecto fundamental en que uno debe tener en cuenta y es que, por ejemplo, el hecho de que los hombres, digamos que estemos abordados como esas emociones, ¿no? De, profe, tengo miedo a hablar o algo es el saber crecer y, por ejemplo, digamos, en una ausencia de padre o una figura paterna,
Por ejemplo, digamos, a mi mamá igual me trajo a la iglesia y eso, pero... ¿Qué necesidad de las mamás de...? Si como vamos para la iglesia, no, no quiero. Enos aquí sirviendo. Pero digamos que si algo importante es, por ejemplo, cuando uno de hombre no tiene la forma de abordar la adolescencia. Uy, total. Entonces, la educación que uno tiene de hombre, ¿qué es? El compañerito del colegio, el que es el más alto, el que es de un salón más grande. Entonces... O lo que uno ve en la sociedad. Cómo No, se total. comportan. Y no es como que, por ejemplo, digamos, no sé si te pasa a ti, o te pasó a ti mejor, en tu adolescencia algo es como, uy, este man sabe el resto de cosas, yo aprendo de lo que él dice. Y como que eso forma el carácter de la persona, pero entonces decide uno lo que aprende, hay una palabra que es aprender, que es como absorber más, es como Ok, sí. apropiarse del conocimiento. Y por ejemplo, digamos, uno dice, bueno, uno se siembra en la adolescencia, pero ¿qué es lo que queda para el hombre adulto? O sea, ¿qué es lo que uno ahorita recoge? Y que de hecho hay una parte de la Biblia que habla de eso, me va a permitir leerlo, que está aquí en Mateo. Recuerden que es un podcast cristiano. Bueno. Sí, claramente, o sea, que tengamos la libertad de expresión significa que no conozcamos de Cristo. Y especifica aquí de la siguiente manera, mira, está en Mateo capítulo 13, y es el versículo 37, y dice, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo, se me olvidó leer. Entre el trigo, es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Yo creo que es aquí donde uno de hombre tiene que dar como el paso y decir, bueno, ¿qué soy? ¿Con qué fui formado? Pero ¿qué seré para Dios? Digamos, Ok. porque digamos, por ejemplo, yo en lo personal, yo soy imprudente, sarcástico, pero yo siempre tengo un corazón dispuesto, ¿sí? Y obviamente nadie, pues digamos, en la naturaleza humana no hay perfección. Lo No, más total. cercano es servir a Dios en su totalidad y obviamente pues cumplir los preceptos que especifica la Biblia, pero yo siento que uno de hombre tiene que aprender a buscar a Dios todos los días y eso nos hace unos varones más dispuestos a la voluntad del Padre. Y que lo que tú dices es muy afianzado hacia la identidad. O sea, es muy entrelazado el tema de la identidad. Totalmente. Cuando tú no sabes quién eres, simplemente vives y caminas porque te dicen, ¿sí? Y eso pasa no solamente en los hombres, sino pues también en las mujeres. O sea, creo que a nivel social pasa en todos. Sí, Y es de que tú te dejas influenciar por lo que a ti te gusta, por lo que simplemente consideras que, uy, esta persona logró tal cosa o tuvo éxito en tal área y por ende yo quisiera ser como esa persona. Entonces ya, lo que tú decías de ay, se me fue. atrápala. Sí, se me fue. ¿Qué parte? Digamos, cuando uno de hombre como que crece y... No, cuando empieza a aprender. A aprender. Ya me acordé. Entonces, cuando tú decías el tema de que empiezas a recoger un mundo de información, pero simplemente de lo que tú estás viendo, de lo que estás haciendo en su momento de pequeño, pero pues qué va a quedar para el hombre del futuro, va muy relacionado con el tema de la identidad y es, cuando tú sabes de que tú eres un hijo de Dios, de que cuando tú sabes de que no solamente haces parte de una iglesia o eres parte de un grupo de jóvenes Total. o eres parte, qué sé yo, de tu familia, sino que eres hijo de Dios y que por ende pues has sido justificado de que ya no tienes que cumplir con nada de los preceptos de los, ¿cuántos eran? 613 preceptos, creo. Que menciona pues el Antiguo Testamento, sino que por su gracia somos justificados y de que simplemente eso es suficiente para que tú ya seas glorificado delante del Padre. Ahí tú ya tienes básicamente ganado todo. Cuando tú entiendes eso, cuando tú tienes esa revelación, ya no significa de que eso te permita a ti simplemente cometer los errores que tú quieras o simplemente seguir en una vida pecaminosa, porque pues no, la gracia no es eso, sino que a pesar de que nosotros ya sabemos esto, de que tenemos una gracia, de que estamos justificados, podamos ser mejores. Cada dice la palabra que nosotros tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Así es. O intentar alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Y ese varón perfecto quién es? Pues Cristo, ¿sí?
Y eso se hace es simplemente con un tema de carácter, no con un tema de comportamientos. Listo. Y de hecho yo creo que es ahí donde uno aprende cómo a diferenciar, ¿no? Porque una cosa es pretender ser Sí, para total. pertenecer y otra cosa es aprender a ser. Entonces, digamos, y pasa mucho, y hay gente que es como, no, es que si él hace tal cosa, yo también, porque quiero pertenecer, quiero Claro, parecerme a él. te Pero influencia. digamos que prácticamente es como una identidad alienada, ¿no? No eres tú, simplemente eres lo que quieres hacer. Y eso es un problema. Realmente es un problema muy grande porque es donde uno dice en qué va a estar. Qué va a ser de ti en un futuro? Que suena un poco distópico, un futuro incierto, súper dramático. Yo creo que todos los hombres en algún momento hemos cometido errores fatales. Sí, total. Hemos cometido errores. Todas las personas, Sí, sí, pues digamos en este momento que hablamos de de hombres. hombres. Yo creo, Hombre. hombre sí es gente. Pero entonces creo que es el hecho de que si tú cometes un error, hay dos opciones. O eres consciente de lo que pasa y buscas resarcir el daño, o simplemente tomas como una posición de no, no es así y siento yo que tengo la razón. Hay muchos factores importantes y es, por ejemplo, la gente dice, es que el hombre es terco por naturaleza. Sí, es cierto, somos tercos, pero no significa que no tengamos la capacidad de aprender. Por allá el equipo de producción están haciendo de sí, somos tercos. Es cierto, somos tercos todos, pero no significa, míreme bien usted, persona que está viendo este podcast o escuchando este podcast, ponga atención. El hecho que seamos tercos no significa que no podamos aprender. Claro, aprendemos a testazos, a cocotazos, a Sí, total. golpes, porque somos tercos, pero dispuestos siempre a aprender. Entonces, yo creo que el hecho, y ahí cierro este paréntesis cortico, es cuando un hombre, digamos que carece del sentido de pertenencia, puede perder todo. Ok, Puede sí. perder absolutamente todo porque simplemente se ciega, se ciega en sus convicciones y en sus visiones, ¿sí? Y es un problema grandísimo porque, viejo, quítate la venda. Si estás escuchando esto, quítate la venda porque realmente, si tú eres consciente de que hay un error en tu vida, ¿Hay un qué? ay, así, lo siento, no puedo decir la R, pero si tú eres consciente de que algo Una negativo, falla. de que algo negativo está pasando en tu vida, actúa, o sea, pausa y como venga, espere, tomemos el control, verifiquemos qué está pasando y otra vez va. Dios es un padre muy amoroso, parce, o sea, de hecho yo empecé a sentir que Dios era un papá presente y muy, muy áspero, porque Dios es muy áspero, como a los 18 años, cuando después de que casi me muero, no, eso fue a los 19, ¿Qué? cuando casi me muero, y yo decía, Dios está acá, o sea, Dios está Desde que ahí. llegué a Dios, Dios. de verdad, Dios está aquí y Dios busca tu restauración, busca tu corazón para ser el varón que Él quiere en su propósito, en su misión. Claro, Y dice la palabra también que Él perfecciona su obra en nosotros. Él tal cual, perfecciona su propósito en nosotros y lo que tú hablabas de aprender es muy necesario, no solamente como aprender cómo hacerlo, sino también es muy necesario para nosotros como personas que ya tenemos quizás un pequeño recorrido en esta vida, o para ustedes hombres que ya tienen un súper recorrido en esta vida, es necesario desaprender. Desaprender. Creo que lo más difícil para nosotros como hombres es desaprender nuestras malas costumbres desligarnos. y desligarnos, sí, total. O sea, todo el tema de cambiar nuestra mentalidad, de generar y que básicamente pues ese cambio de mentalidad viene muy entrelazado con el tema del arrepentimiento. Total. Entonces ya cuando tú te arrepientes de lo que hiciste mal en un pasado, porque pues ya yo creo que todos nosotros hemos hecho cosas muy pailas como tú lo Como mencionabas, hombres. Chris. Como personas, ¿no? Porque esto no Sí, fue sí, encasillado sí. para hombres Sí, sí, ahí. sí. O sea, pero creo que los hombres sabemos a lo que nos entendemos, a lo que nos referimos. O sea, temas sexuales, temas de pornografía, de masturbación, temas de robo, ¿sí? De baja autoestima, inclusive, que es un tema que la baja autoestima en un hombre es muy fuerte. Y te lo hablo también por experiencia. Yo sé que tú también te has pasado por algo similar, ¿Cierto? No, y de hecho, pero es muy entrelazado a desaprender. Parce, independientemente de lo que tú hayas vivido anteriormente, tienes que desaprender
para poder recibir el nuevo aprendizaje. Porque si no, simplemente vas a hacer es una mezcolanza de todo lo que tienes en tu mente y no vas a entender o a saber cómo proseguir a Y otros de temas. hecho, no, total, digamos que uno cómo procede en esos temas. Y algo importante que hablaste ahí es la emoción, ¿no? Digamos que uno de hombre, sí, emocionalmente, digamos que pasa algo cuando uno de hombre no sabe restaurarse o el arrepentimiento. Obviamente el arrepentimiento, uno de hombre cree que puede con sus cargas, ¿no? Con sus luchas, como no, Sí, yo sí, sí. puedo. Y uno se va aquí con el agua así, ayuda. Suele Porque uno callarse, sí, ¿sabes? Decir como no, yo simplemente me meto al gimnasio, yo cambio por mí mismo y puedo yo solo. si usted es sin Dios, no vale. De hecho, si usted no conoce a Dios, lo invito a conocerlo, es lo mejor. Y es lo siguiente, por ejemplo, digamos, a mí me ha pasado en mi proceso. De hecho, yo tengo un proceso en el que emocionalmente o sea, me afectó mucho porque obviamente el tema de sexualidad, promiscuidad, pornografía y todo eso, No, mentira. Mentira. escuchamos pero no juzgamos. No, yo sí juzgo, hijo de madre. Pero Si a mí me juzgan, yo pero, juzgo. sí, entiendo. Pero el hecho de que digamos, hola mami, el hecho de que Y la mamá, uy, ese man Dios es mío, muy muchacho. harto. Pero el hecho que digamos esas cosas emocionalmente a ti te afectan, Sí, total. sentimentalmente a ti te afectan y te generan una burbuja en la que tú dices, esto es así, esto es así, esto es así, pero en el mundo real no pasa. Sí, total. Y entonces o te alejas, o te vuelves dependiente de muchas situaciones, o te vuelves promiscuo, como me pasó a mí. Y que uno dice como, parce, o sea, emocionalmente para tú ya llegar a una instancia en la que tú dices, quiero una pareja, quiero estar con una novia bien y Claro, ya eso. sentar cabeza es duro. Sentar cabeza es súper difícil porque tu mente va al 1000%, pero tú quedas como de, ¿y ahora qué? ¿Qué procede? ¿Qué hago? Cuando tú aprendes a aterrizar todas esas situaciones y aprendes como a darle ese enfoque de como yo soy hombre, o sea, mírese un espejo, varón, dígase, yo soy hombre, yo me amo, soy áspero, soy chévere y puedo con esto, pero en nombre de Dios, pues hágale, o sea, va con todo, o si no, igual de frente para el muro y pues no hay forma de salvar eso. Y que eso muchas veces se sataniza, o sea, el hecho de tener una salud mental buena es muy satanizado a veces. O simplemente cuando en la iglesia o en algún lugar te dicen como, no, tienes que ir a visitar a un psicólogo porque te va a ayudar. Parce, ir a visitar a un psicólogo debería tomarse como cuando tú sacas una cita médica para un control general. La salud mental es muy importante. La salud total. mental hoy en día, o bueno, creo que siempre ha sido muy necesaria, pero hasta hoy en día es algo que ha venido Se le da prioridad. dando prioridad, sí, se le ha venido dando prioridad. Pero creo que el hecho de poderse amar como uno de hombre a sí mismo es muy necesario. Lo que tú decías de verse al espejo, normalmente eso es algo que nosotros escuchamos y no quiero sonar paila, pero si sueno paila, pues ni modo lo voy a decir. Cliché sin censura. El hecho de ese tipo de cosas se le dice normalmente quizás a las chicas, a las mujeres, como de, parce, tú no tienes un cuerpo feo, tú estás bonita. O se le dice a las mujeres como, no, mírese un espejo, dígase cosas bonitas, háblese a sí misma como yo soy linda, yo puedo, yo soy suficiente, no necesito de nadie para estar estable emocionalmente. Y es algo que los hombres muchas veces escuchamos en otras personas, pero no aplicamos para nosotros mismos y es muy importante. Es muy importante darnos el lugar a nosotros como hombres también, de que nosotros también podemos ser simpáticos, de que podemos lograr hacer muchas cosas independientemente de nuestro pasado. Ay, es que yo crecí sin un padre. No importa, o sea, el hecho de que tus condiciones iniciales hayan sido feas o hayan sido poco favorables, no significa que tú vayas a morir así. Y es algo que decía, de hecho, uno de los ricos a nivel mundial, y es de que si tú naces pobre, es culpa de tus padres o culpa de pues, tu situación, De pero tu si situación. tú mueres pobre, es culpa tuya, ¿sí? De tu gobierno. Y es algo que es muy controversial y yo sé que muchas personas me van a tirar por ese tipo de cosas, pero hay cosas que sí te van a afectar por la condición en la que tú creciste. Sí, eso Es totalmente verdadero, pero está en ti si esas cosas van a seguir afectando toda tu vida. Sí, si te quedas con eso. Si buscas una ayuda, y no solamente una ayuda quizás humana, sino pues la ayuda de quien puede hacerlo todo, que es Cristo, ¿sí? Que es Dios.
Entonces, si tú decides simplemente continuar y seguir tu vida ¿por qué? Por el camino que se te planteó desde un principio, pues ya es tu responsabilidad. Y de hecho, aquí algo importante que digamos, yo quiero dejar, es un paréntesis, dos paréntesis grandes. Tus Uno, paréntesis. mis paréntesis, es que es una buena, es que es como un chisme, tú le pones así Sí, como, sí, 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 sí. si tú citas las fuentes, es como una apa de chismes para que quede ¿tú muy bien. citabas? Entonces, por ejemplo, digamos, aquí sí algo importante, el primer paréntesis es, claro, uno de hombre, sí, debe mirarse un espejo y eso no es machismo. Y tampoco es masculinidad frágil. Ese es el primer punto. No, Y es como de, mires un espejo y ámese. ¿Sí? Ame a Dios primeramente, pero mires un espejo y ámese. Y a las mujeres que están escuchando, que están viendo este podcast, también hay un aspecto muy importante y es saber decir, claro, el hombre tiene su espacio. Yo también soy bella, yo también me amo, ¿sí? Porque lo contrario, pues es un tema como de saberse dar el amor propio. Ese es un espacio para decir, el amor propio, sí, trasciende de género, ¿sí? Hombre, sí, mujer, sí. ya, listo. Me amo, ya, ¿sí? Ya matrina. Eso uno. Dos, el tema de, por ejemplo, digamos, cuando uno de hombre crece con un papá ausente, digamos, en mi caso pasó, y esto es un paréntesis, y es que la primera vez que yo hice una cartilla, saludos, Pastor Aarón, eh, él dijo como, es importante que usted hable con su papá. Y yo decía, yo no quiero hablar con mi papá, ¿para qué? ¿Escuchó qué? ¿Qué escucho qué? ¿Yo para qué? Dije, qué pereza, yo no lo quiero llamar. Y yo iba en bicicleta porque iba en bicicleta. Y como cuando pedaleo. Sí. Y dije como, Dios mío, ¿qué hago? Porque yo no quiero llamar a ese señor. Mi papá me llamó en ese instante. Ay. Me llamó y como, ¿qué hubo, mijo? Y yo, ay, ¿qué hubo, papá? Voy pedaleando, ahorita hablamos. Yo ahorita no quiero. No, lo llamé con el pensamiento y yo, ay, ¿qué más? ¿Qué anda haciendo? ¿Y qué tal todo? ¿Le gusta el pan? Entonces, ¿Te gusta mi el papá, o sea, fue una conversación amena y él dijo algo muy importante y es como, Ok. mi hijo, me alegra hablar con usted así, yo nunca he hablado con usted así. Qué teso. Y yo, uy, literalmente ahí se rompió Qué teso, sí. un esquema y fue en el que pude establecer un vínculo con mi papá que yo nunca tuve. No, Eso fue a mis 25 años. Hola, papi. Eso fue a mis 25 años. Entonces, de hecho, yo ahorita me atrevo así como, sí, de hecho soy el hijo menor de mi papá, pero Y consentido del papá. yo soy muy consentido con mi papá, con mis hermanos, y eso va, o sea, Dios Genial. restaura tu familia cuando tú dispones de tu corazón, y es como el hecho de, por ejemplo, yo estoy acá con mi papá, entonces me hablo con mi papá, me hablo con mis hermanos, tengo 11 sobrinos más, y sí, entonces es el hecho de uno saber cómo de, claro, perdí mi infancia con mi papá, perdí mi adolescencia con mi papá, Pero pero estás disfrutando el Dios me ha presente, permitido ahorita con 30 años, casi 31 y 90 kilos encima, decir, soy un niño con mi viejo. Papá tiene 69, casi 70 años, pero yo digo, mi papá es mi papá. Si yo le digo, papi, quiero un helado, él me tiene que gastar mi helado. pero, Eso fue un vainazo, papá. pero es el hecho de decir, tengo a mi papá a mi lado. Sí, total. Y eso a uno y de hecho hay un antes y un después de eso emocionalmente. Emocionalmente yo sí sentí que hubo un quiebre que me permitió darle más desarrollo a ese personaje de varón. Es decir, Ok. yo soy hijo de alguien, hijo de una mamá y un papá, tengo hermanos, tengo hermanas, ¿sí? Soy hijo y en algún momento también seré padre, amén. Pero entonces, en ese instante yo sí me... A ver, Cristian. pero en ese instante sí me atrevo a decir como de, para ser buen hombre, tienes que reconstruir desde el niño. Sí, total. Tienes que sanar al niño interior, tienes que sanar al adolescente interior, al hombre, o sea, todas sus etapas, viejo, caballero, varón, sánelas. Pelado. Pelado. Y pelón. Sánelas porque así usted realmente podrá tener un futuro más estable. De lo contrario, no estamos en Mira nada. que hay algo que tú me haces caer en cuenta ahorita y es el hecho de esa relación con padre. Esa relación con padre, digamos, en mi caso fue totalmente diferente porque pues ya mi padre falleció hace más o menos 3 años, 3 años más o menos. No lo recuerdo bien si fue hace 3 años. Bueno, fue hace 3 años más o menos. Y él falleció en un momento donde yo estaba intentando relacionarme un poco más con él. Él era albañil, entonces él estaba haciendo un trabajo cerca de donde yo vivo, entonces a unas casas de donde yo vivo. Entonces ya en ese momento yo estaba trabajando en un trabajo X, en una agencia, y yo tenía que ir hasta la empresa, y yo llegaba a la casa más o menos a las 5:30 de la tarde y demás. En ese entonces hacía ejercicio, a veces llegaba al gimnasio, a veces llegaba a la casa.
Entonces, en ese entonces ya, pues como mi papá se la pasaba más bien hacia el lado de mi casa, pues él iba, visitaba a mi mamá, porque pues él con mi mamá siempre fueron muy panas, a pesar de que no vivían ya juntos y demás. Y yo llegaba y hablábamos, teníamos esas conversaciones como que tú dices como, parce, siento que me estoy disfrutando ahora tener un padre. Fue un tema, men, de, yo te digo, 20 días, un mes, no fue mucho, o sea, fue muy poco tiempo. Y una vez yo llego de trabajar, llego a donde mi novia me llaman. Bueno, mi novia me dice como no, llama a tu mamá porque te necesito urgente. Cuando yo llego a la casa más o menos 5:30, 6 de la tarde llegué. Llamo a mi mamá, perdón, y me dice, no papito, lo que pasa es que tengo que decirle algo, pues atacada llorando. Porque pues lo que te digo, o sea, mi mamá quería a mi papá como un amigo, era muy pana, le daba consejos como, papi, no sea bobo, despierte, haga las cosas bien. Siempre fue muy terco, pero en ese entonces me dan la noticia de que mi papá había fallecido. Uy, Eh, pues claro, yo en el momento lo tomé muy a la ligera, la verdad. Yo creo que quedé en shock, porque pues yo terminé, ¿no? Yo le dije a mi mami como, no, mami, tranquila, todo bien, ahorita yo llego a la casa, miramos qué hacemos, todo el tema, porque pues ya al día siguiente era el velorio y toda la vuelta. mm, Entonces, mi novia me pregunta como, Xiaomi, hola, Xiaomi. me pregunta como, ven, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Entonces yo, no, lo Claro. que pasa es que mi mamá me dice que mi papá falleció. Entonces ella quedó como, uy, ¿cómo así? O sea, no sabía cómo afrontar esa situación también conmigo. Y me dijo como, ¿qué pasó? ¿Necesitas algo? ¿Quieres algo? ¿Qué quieres? Y yo, no, dame unas galletas. Claro, del mismo shock Sí, en el que yo claro, y estaba, de... entré en un trance que pues yo en el momento no lo creía. Llegué a mi casa más o menos a las 11:30 de la noche. Me puse a lavar el baño. Me puse a lavar el baño, creo que fue la forma más, no sé, como factible de poder asumir esa noticia. Al día siguiente fue el velorio, todo el tema. Bueno, ya lo enterraron más o menos 8 días después de que pasó todo el luto y bueno, todo Toda la el situación, proceso, ¿sí? claro. Me siento en la sala y ahí estaba Nala, mi perrita, y ella se me sentó aquí al lado. Mena y me destapé. Te quebraste de Solo, una. solo, solo. Mi papá, él me había dicho como, tengo un licor que quiero compartir contigo, me dijo en su momento, y lo tengo guardado en la casa. Cuando mi mamá me dice ese día, antes de pues, ponerme a llorar, como, lo que pasa es que su papá tenía un licor, creo que lo tenía guardado solamente para que se lo tomara con usted, me dijo así. Ya, más allá del licor, era el hecho de que él se había tomado el tiempo de poder guardar algo que era especialmente para los Para ti, dos. claro, es como el compartir el Sí. momento. Fuerte. Al fin y al cabo, bueno, pues eso fue lo que a mí me impactó y lo que me hizo como de eh, poderme desahogar en ese momento, ¿sí? Y a lo que voy con esta historia o con esta anécdota es de que muchas veces nosotros estamos limitados, ¿sí? Por una crianza a poder disfrutar de la persona que son nuestros padres, ¿sí? Independientemente de los errores o de las situaciones por las que nosotros hayamos tenido que pasar desde muy Sí. pequeños o desde un inicio, eh, nosotros, o bueno, está en nosotros el poder decir como, no quiero esto, no quiero esto, quiero mejorar mi relación y poder empezar una relación antes de que sea tarde. Digamos, en tu caso fue como pude hacerlo, ven. Y genial que lo hayas podido hacer y lo sigas haciendo porque creo que es algo que muy pocas personas hacen o muy pocos hijos suelen hacer. Y usted como hijo, que si está viendo esto, si usted tiene algún roce con su papá, con su mamá, no espere a que sea tarde. No espera a Sánelo. que sea tarde porque, porque lo puede coger en una etapa de su vida muy dura y puede que no sienta nada, como puede que en verdad lo impacte de una forma tal vez no muy favorable. Y es el hecho, digamos, primero, pues, es un tema bastante complicado, porque uno dice, como bueno, y digamos, tuviste la posibilidad de siquiera aprovechar tu padre de 20 días, un mes decías ahorita, pero es el hecho de que tú digas, digamos, más allá de lo que tú dices, trascendiendo del hecho de la botella, es como él quería compartir un instante conmigo. Total. Y lo peor Y es que en ese entonces, perdón te interrumpa ahí, no te preocupes. en ese entonces él me había dicho cuándo va a subir
a mi casa para que podamos conversar. Yo en ese entonces estaba muy atareado, pero hoy en día sé que fue una excusa boba porque era muy lejos, era más o menos a 3 horas de donde yo vivo. Que yo sé que pues no es mucho, ¿sí? A quizás intentarlo hacer ahorita que no se puede. Pero, pero me había hecho como, vamos y compartimos. Yo no fui la persona que tomó la iniciativa de decir, bueno, camine, ¿sí? Entonces, ahorita que tú lo puedes hacer o que otras personas quizás lo puedan hacer, es necesario que lo puedan hacer o que lo hagan. Porque más allá de que tú puedas aprender algo nuevo de tu papá o de comportamientos inclusive tuyos, que a mí me pasó, yo aprendí mucho de la ausencia de mi papá porque me decían por parte de mi familia de mi papá, como, men, tú te pareces mucho a tu papá, tú tienes esto, tu papá hacía esto, tu papá era muy organizado, muy aseado, yo saqué eso, soy muy organizado. Sí, corregido, es demasiado sí, corregido. Pero con el tema del aseo, men, porque tú ves mis cuadernos, son un desorden completo. Pero sí, con el tema del aseo, el oficio de organizar mi ropa, mi closet, mi cama, todo, siempre fui muy psicorrígido, como tú dices, y eso lo saqué de mi papá. Me vine a enterar cuando él ya falleció, sí, y siento que es algo que quizás hubiera podido disfrutar de una mejor forma a comparación de ahorita, sí. No, y de hecho, yo creo que es importante para cerrar la discusión es, si usted es hijo, es padre, es hermano, restaure lo que tenga que restaurar. O sea, el hombre de cierta manera dice, no, es que, perdón, hay dos aspectos importantes. Uno es como, no, pues, si la persona cometió el error, pues que se acerque. Sí, yo no me tengo que acercar. Muchas veces es importante dejar el ego de lado como para sanar corazones. A veces también es importante uno saber reconocer que hay situaciones que los llevaron a uno a ciertas circunstancias. Entonces, digamos, apalancarnos de lo que pasó en un pasado no va a construir nuestro futuro. Ya el pasado, ya, pasado pisado, o sea, ya no. Filosofía de Cris. Es que es una realidad, o sea, nadie recuerda a Pablo porque era perseguidor. Sí, no. Entonces, es un aspecto importante, es, si usted es papá y está distante de sus hijos, acérquese. No va a ser fácil, no va a ser de un día para otro, pero tiene solución. Si usted dispone su corazón, claro. Igual, si usted es hijo y perdió un contacto con su mamá, con cualquier familiar que usted considere importante, sale su corazón. Obviamente, primero entregue y si hay un error, pues restáurense en Dios. Y de ahí en adelante, pues ya, porque digamos que ahí es donde yo puedo concluir. El hombre sí es gente porque, claro, vivimos, tenemos que soportar cargas emocionales, económicas, profesionales, laborales, todo lo que uno, como en la sociedad Sí. se nos es delegado, no se nos es impuesto, se nos es delegado porque pues es nuestra naturaleza, ¿sí? Prestos para lo que venga. Pero es más como de saber decir, una cosa es el hombre y otra cosa es el corazón del hombre. Son dos en uno, pero el corazón es el que está conectado directamente con Dios. Entonces, si usted tiene algo en su corazón viejo, sáquelo. Bote eso del sistema y ya verá que todo va para bien, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Pídale a Dios. Hey, Dios, parce, padre, como usted quiera interpretarse, Él escucha la intención de su corazón. Sí, total. Y decir como, mire, La entiende. soy orgulloso, soy envidioso, soy tramposo, soy lámpara, soy imprudente, indiscreto, sarcástico, lo que sea. Si usted considera que eso lo va a cargar, entréguelo a Dios. Entréguelo a Él y créame que en su tiempo Dios orará en su vida, todo será para bien. Y es donde concluyo con, hombre sí es gente, el hombre siente, y el hombre tiene el deber y la responsabilidad de que su entorno esté primero con Dios y segundo que su entorno esté equilibrado. Sin esos dos, Sí, total. Que para eso es necesario desaprender. vaya a terapia. Si tiene que ir a terapia, vaya a terapia. No está mal, no es pecado. Desaprenda lo que en algún momento quizás le dijeron o le enseñaron o lo que le hicieron sentir quizás en un momento. Y, y nada, mi único consejo también es acepte a Cristo como su mentor, como su padre, acepte al Padre como su padre. Eh, y verá que las cosas tal vez no vayan a cambiar, pero usted va a saber qué hacer. Usted va a saber qué hacer porque no hay una mejor guía o un mejor consejo como el que podamos encontrar en la palabra y obviamente dentro del camino de Dios. Así es, entonces, bueno, no siendo más, yo pensé que íbamos a ser un poco imprudentes. Si fuimos imprudentes, si usted todavía está escuchando, viendo este programa,
así somos, esperamos que Dios siga restaurando nuestro corazón. No somos perfectos, pero somos conscientes de que cometemos faltas. Somos perfectos a nuestra manera. Entonces usted no nos quiere... No, sino más, los invitamos a este podcast, suscríbase, envíenos regalos, patrocínenos si usted gusta. Eso es Pepsi, bueno, por si acaso. Entonces, de verdad, no sino más, Dios los bendiga, que sea la hora que sea que usted esté viendo, escuchando esto, la sangre de Cristo lo guarde y lo cura. Chao, chao. Chao.